Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy, porque tenemos un tema que sé que a muchos de ustedes les va a encantar, especialmente si han estado siguiendo las últimas noticias del mundo del espectáculo y por supuesto si son fans de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Como ya habrán visto en el título, vamos a hablar de algo que ha estado en boca de todos, el regreso de Hande y Kerem juntos de la gala benéfica. Sí, han escuchado bien, juntos. Y créanme, hay mucho que desempacar sobre esto. Desde que las noticias empezaron a circular, las redes sociales han explotado. Fotos, vídeos, especulaciones, es una locura. Y hoy vamos a ponerle un poco de orden a todo este alboroto. Vamos a repasar los hechos, analizar las imágenes, escuchar lo que se dice y por supuesto compartir nuestras propias impresiones. Si aman a esta pareja tanto como nosotros, o si simplemente disfrutan de un buen chisme con un toque de análisis, este vídeo es para ustedes. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas, porque esto se va a poner interesante. Y antes de sumergirnos de lleno en el tema, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que le den a ese botón de suscripción que ven por ahí. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos. Además nos ayudan un montón a seguir creando contenido que les guste. Y ya que estamos en eso, activen también la campanita de notificaciones para que sean los primeros en enterarse cuando subamos algo nuevo. Sería genial tenerlos como parte de nuestra comunidad. Ahora sí, vamos a la acción. La gala benéfica en cuestión fue un evento de gran calibre, de esos que reúnen a las estrellas más brillantes de la televisión y el cine. Y como era de esperarse, la presencia de Hande Erçel y Kerem Bürsin acaparó muchísimas miradas. Ambos por separado, ya son figuras muy populares, con legiones de fans que los siguen con devoción. Hande con su elegancia natural y su talento innegable y Kerem, con su carisma y su energía arrolladora, son dos de los nombres más resonantes en la industria turca. Pero, ¿qué pasó en esta gala que ha generado tanto revuelo? Bueno, todo comenzó con las especulaciones habituales. ¿Asistirían juntos? ¿Posarían juntos para las cámaras? ¿Se les vería interactuar? Y justo cuando algunos ya estaban asumiendo que irían por caminos separados, ¡boom! Las redes sociales se inundaron de imágenes y vídeos que mostraban a Hande y Kerem saliendo del evento, literalmente juntos. La forma en que salieron, la cercanía entre ellos, las sonrisas, las miradas, todo ha sido analizado al milímetro. Las cámaras estaban ahí, por supuesto, y capturaron cada detalle. Vimos a Kerem abriendo la puerta del coche para Hande, un gesto que para muchos es más que una simple cortesía. Vimos a Hande acomodarse en el asiento, y a Kerem sentarse a su lado. No había dudas, se iban juntos. Y aquí es donde la cosa se pone realmente jugosa. Porque, seamos honestos, después de su separación, y con la cantidad de rumores y qué pasará, que circularon, verlos salir de un evento tan importante y de esa manera, ha sido un verdadero regalo para los fans. Y no solo para los fans, sino también para nosotros, los que disfrutamos analizando estas dinámicas. ¿Qué significa esto? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Algunos dirán que es simplemente un gesto de amistad, de respeto mutuo, después de todo, fueron una pareja muy querida y es normal que mantengan una buena relación. Otros, por supuesto, ya están gritando a los cuatro vientos que esto significa una reconciliación, que están dándose una segunda oportunidad, que el amor ha resurgido de las cenizas. Y no los culpo, la esperanza es lo último que se pierde. Analicemos las imágenes detenidamente. Al salir de la gala, ambos parecían relajados, incluso sonrientes. No se veía tensión ni incomodidad. Al contrario, la interacción parecía fluida y natural. Cuando Kerem le abre la puerta a Hande, se intercambian unas palabras y ella sonríe. Luego él se sienta a su lado. La cámara capturó algunos planos del coche alejándose, y en ellos se podía apreciar la cercanía entre ambos. Ahora bien, es importante recordar que las apariencias pueden engañar. Una cosa es lo que vemos en un instante capturado por una lente, y otra muy distinta es la realidad que viven estas personas detrás de los flashes. Sin embargo, en el mundo del espectáculo, las señales que envían los famosos son a menudo interpretadas como pistas sobre su vida personal. Y en este caso, la señal enviada fue inequívoca, se fueron juntos. Podría ser que simplemente coincidieran en el mismo transporte. Es una posibilidad.
Quizás sus equipos de relaciones públicas se pusieron de acuerdo para evitar que salieran por separado y generaran especulaciones innecesarias. Pero incluso si ese fuera el caso, el hecho de que aceptaran irse juntos habla de una cierta comodidad y conexión. Otro punto a considerar son las entrevistas y declaraciones previas. Sabemos que tras su ruptura, ambos han sido bastante discretos sobre su vida personal. Han evitado dar detalles escabrosos o alimentar los rumores. Ande, en particular, ha sido muy reservada. Y Kerem, aunque un poco más abierto en ocasiones, tampoco ha revelado mucho. Esta discreción es admirable, pero a veces deja a los fans con la necesidad de buscar indicios, de intentar descifrar las señales. Y la gala benéfica, en este contexto, se convirtió en un escenario perfecto para la aparición de dichas señales. La etiqueta, la elegancia, la presencia de otras figuras públicas, todo crea un ambiente donde cualquier interacción cobra un significado especial. ¿Qué comentarios hemos visto en redes sociales? La verdad, es un torbellino. Están los que celebran la posibilidad de una reconciliación, lo sabía. Nunca dejaron de quererse, son la pareja perfecta, me alegra verlos juntos de nuevo. Luego están los que son más escépticos, no se emocionen tanto, es solo una salida cordial, seguro que son solo amigos ahora. Y por supuesto están los que simplemente disfrutan del drama, esto va a dar para mucho, esperemos a ver qué pasa. Personalmente creo que hay que tomarlo con calma. Es genial verlos juntos, es innegable. La química que irradiaban en su momento como pareja era palpable, y verlos interactuar de manera positiva siempre es agradable. Pero afirmar categóricamente que esto significa una reconciliación sería ir demasiado rápido. Podría ser el inicio de algo o podría ser simplemente una muestra de que han madurado y aprendido a manejar su relación post-ruptura de una manera sana y respetuosa. Lo que sí está claro es que la noticia ha avivado la llama de la esperanza para muchos de sus seguidores. Ande y Kerem juntos, especialmente después de lo que vivieron, tienen un lugar especial en el corazón de muchos. Su química en pantalla, su historia de amor que parecía sacada de una película, generó una conexión muy fuerte con el público. Y cuando las cosas terminaron, muchos sintieron esa decepción como si fuera propia. Ahora, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué sigue? ¿Habrá más encuentros? ¿Veremos más gestos similares en el futuro? ¿Se animarán a hacer alguna declaración conjunta? Solo el tiempo dirá. Lo que sí podemos hacer es seguir disfrutando de su trabajo individual, apoyarlos en sus carreras y, quizás, mantener la esperanza de que, si es lo mejor para ellos, vuelvan a encontrar el camino uno hacia el otro. Y mientras tanto, analicemos algunos otros detalles. ¿Cómo iban vestidos? Ande lució un vestido espectacular, elegante y moderno, que resaltaba su belleza. Kerem, como siempre, impecable con su traje. Ambos se veían radiantes. La forma en que se miraban, incluso por un instante, sugería una familiaridad que va más allá de la simple cordialidad. Piensen en la cantidad de veces que hemos visto a parejas separadas asistir a los mismos eventos y simplemente ignorarse o mantener una distancia abismal. El hecho de que Ande y Kerem compartieran coche y aparentemente una conversación amena, es un contraste. Esto sugiere un nivel de madurez y respeto que honestamente es admirable. Podemos especular todo lo que queramos, y eso es parte de la diversión de seguir a las celebridades. Pero al final del día, lo único que sabemos con certeza es lo que vimos en esas imágenes, salieron juntos de la gala benéfica. Y para muchos, esa es una imagen que vale más que 1000 palabras. Es un rayo de luz, una señal de que quizás, solo quizás, todavía hay algo especial entre ellos. Y eso es lo que hace que este tipo de noticias sean tan cautivadoras. No son solo hechos, son emociones, son esperanzas, son sueños que los fans proyectan en sus ídolos. Ande y Kerem, por su carisma y la forma en que conectaron con el público, se convirtieron en esa pareja soñada para muchos. Y verlos juntos de nuevo, aunque sea de una forma que aún no entendemos completamente, enciende esa chispa de ilusión. Así que, resumiendo, la gala benéfica nos dejó con una imagen icónica, Ande Erçel y Kerem Bürsin saliendo juntos, compartiendo coche, sonriendo. Esto ha desatado una ola de especulaciones y esperanzas entre los fans, dividiendo opiniones entre quienes creen en una reconciliación y quienes prefieren mantener la cautela. Lo que es innegable es la química y la conexión que siempre han irradiado, y el hecho de que hayan compartido este momento de forma tan natural sugiere una relación de respeto y posible cercanía, sea cual sea la naturaleza actual de su vínculo.
La verdad es que en el mundo del espectáculo, las relaciones son un lienzo en blanco para la imaginación del público. Y la imagen de Hande y Kerem saliendo juntos de esa gala es un lienzo que invita a muchos a dibujar historias de amor eterno y segundas oportunidades. Nosotros como observadores podemos disfrutar de este momento, analizar los detalles y sobre todo, esperar lo mejor para ellos, tanto en sus vidas personales como en sus exitosas carreras. Espero que hayan disfrutado de este análisis y de la conversación que hemos tenido hoy sobre este tema tan candente. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que esto significa una reconciliación? ¿O simplemente es una muestra de una amistad madura? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Sus puntos de vista son muy valiosos. Y antes de despedirnos, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo si les ha parecido interesante y entretenido. Compártanlo con sus amigos, especialmente con aquellos que también son fans de Hande y Kerem. Y si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Ayúdennos a crecer y a seguir trayéndoles contenido que les apasione. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Ha sido un placer estar con ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y, por qué no, más momentos intrigantes del mundo del entretenimiento. Hasta la próxima. Adiós.